Hola, hola queridos estudiantes de grado octavo, muy buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero estén muy bien, dispuestos y con todo el ánimo a cambiar de competencia. Nos movemos y llegamos a la competencia literaria nuevamente desde el trabajo en nuestro país, en Colombia. Les doy la bienvenida a un movimiento literario, cultural muy importante que nace en Europa, pero que por supuesto también nos llega acá a nuestro país un poco más tarde, tardíamente, pero llega. Les estoy hablando del romanticismo en Colombia. Y ustedes dirán, no, profe, fácil, romanticismo, romance. No, resulta que acá equívocamente muchas personas creen que hablar de romanticismo es hablar de romance y es hablar del amor y del desamor. Pero digamos que aunque estos temas implícitamente están o van dentro de este movimiento, la esencia del romanticismo como desde su génesis, desde su desarrollo, evolución, no habla del amor y del desamor como sentimientos primarios o importantes sobre los demás. Vamos a ver el romanticismo, a qué y en qué se enfoca, cuál es su estética literaria, sus preocupaciones literarias que abordaron a los literatos, a los pensadores de la época y por qué es tan importante este movimiento en el mundo, ¿listo? Desde su esencia literaria, desde sus características, elementos. Bueno, primero que todo, pues nosotros tenemos que saber que desde un poco de su contexto, como se lo escribo acá, que fue un movimiento literario que tuvo lugar en el siglo XIX. Bueno, muchos dicen que fue finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, pero digamos que se forjó durante el siglo XIX y nació gracias a la fuerte influencia de los ideales liberales franceses en Colombia. Esto es acá. Pero en Europa vamos a mirar que es un movimiento cultural y social que estuvo ligado a la Revolución Francesa, chicos, que estuvo ligado a un pensamiento que abarcó todos los campos de la filosofía, las artes, la literatura, la política, etc. En Europa, el hombre romántico es idealista, rebelde y patriota. Por eso tiene su relación con la Revolución Francesa. De alguna manera también se toca un poquito con la revolución industrial y habla de la libertad, de esa libertad que coincide con los movimientos históricos que se están viviendo en el mundo. Por eso, si ya de una vez se los digo, una palabra clave, un sentimiento clave aquí es la libertad, ¿sí? Es la libertad. La imaginación, el hombre romántico es netamente sensible, se aleja de la urbe, de la ciudad y busca la naturaleza y los campos para poder hacer el ejercicio creativo. Ahí hace ese descenso al yo. El descenso al yo, chicos, es como esa elucubración, es meterse en sí mismo, es hacer un acto de reflexión pero exteriorizando lo que está sintiendo. Por eso se aleja del mundo para poder meterse en sí, muy subjetivo. ¿Y qué pasa? Es que resulta que veníamos de un movimiento neoclásico, el neoclasicismo, que anteponía la razón pura por encima de los sentimientos. Y llega el romanticismo y dice, el hombre no es solo razón, no es solo pensamiento. ¿Qué hacemos? Volteamos y tenemos sentimientos sobre razón. Romanticismo es sentimientos sobre razón. ¿Listo, chicos? Entonces, para que ustedes vayan entendiendo un poco desde dónde es que nace, llega este romanticismo. Bueno, ¿qué más les tengo por acá dentro de mis apuntes? Obviamente el romanticismo tal y como se dio en Europa llega de una manera diferente a Latinoamérica, se transforma. En Latinoamérica la libertad romántica surgió del deseo de mantener las naciones americanas libres y unidas
Acá una imagen de la Revolución Francesa, su relación con el romanticismo en Europa. Pero en Latinoamérica, la libertad romántica surgió del deseo de mantener a unas naciones que venían de las luchas de independencia en el neoclasicismo y que estaban peleando por esa independencia política, económica, cultural, de pensamiento y su libertad, y querían consolidar en Latinoamérica un concepto de nación, nación libre, libre. Y en Colombia tomaron partido los románticos en las contiendas, discusiones políticas e ideológicas. Los escritores mostraron en sus obras rebeldía, inconformidad. Por otro lado se destacó la naturaleza. Si ven que sí se parece un poco a Europa, sin embargo, pues se adapta al contexto y a las condiciones o situaciones del lugar en su momento. Paisajismo y costumbres. Características generales del romanticismo en Colombia están estas tres. Tenemos la manifestación del yo, ya saben que es el descenso al yo, el sujeto, subjetivo, como reflejo de los sentimientos frente a las circunstancias históricas y sociales. Búsqueda de forma y libertad, forma y contenido, es decir, lo que decían y cómo lo decían. Les vamos a mirar que, por ejemplo, en la métrica, ya más adelantico, en la parte lírica, la rompió esa métrica como neoclásica establecida. Forma, cómo escribían, y contenido, lo que decían, que inspira sentimientos nacionalistas y patrióticos. Entonces vamos viendo palabras clave: libertad, rebeldía, patria, nacionalismo, sentimientos de patria. ¿Ven que no es el amor y el desamor, chicos? ¿Cómo nos puede engañar una palabra? Expresa inquietud por el sentido de la vida, los ideales inalcanzables, misteriosos. Sensibilidad estética. Y aquí viene la sensibilidad estética de estos escritores y pensadores. En Colombia, el romanticismo tomó dos caminos o se vio plasmado en dos épocas importantes. La primera, de 1830 a 1860, ocurrieron movimientos de liberación nacional. Entonces todavía estábamos forjando nuestra libertad, movimientos de independencia, y por eso se da una exaltación a la patria y la reafirmación o afirmación de los valores cívicos. Y la segunda etapa, de 1860 a 1880, se dio la organización del Estado y se da una literatura más depurada, es decir, nos alejamos un poco de esto y ya nos vamos a volcar un poco más, haríamos a la novela, que es la narrativa, por ejemplo, sentimentalista, que se retoma un poco de lo que viene de Europa. ¿Listo? Preocupaciones estéticas. Estas, chicos, son las preocupaciones estéticas muy puntuales que yo ya se las dejé desde los 4 géneros que se trabajaron. En la lírica, las preocupaciones son el corazón, la noche, la inquietud por el sentido de la existencia. También le canta la variedad y originalidad de nuestros paisajes, chicos, de la naturaleza, del campo y las faenas campestres. Vamos a mirar que tanto aquí en la lírica como en la narrativa se puede asemejar un poco con el costumbrismo, porque se rescatan las costumbres también, las costumbres. Por eso se habla de las faenas campestres o de nuestros campesinos. Narrativa, personajes idealizados. Acá está el héroe literario, que es uno de las figuras humanas románticas. El héroe literario es aquel que se idealiza dentro de una narración y que muchas veces es sacrificado, o que su ideal, por ejemplo, de amor o lo que está planteando es inalcanzable para él, no lo alcanza y él sufre, y todas las condiciones narrativas se le dan dentro de la misma historia, la misma relatoría de la historia, pero finalmente no va a alcanzar lo que él se ha propuesto. La mujer es importantísima, y vamos a mirar acá cuál es la mujer más importante dentro de la literatura colombiana romántica y una de las más importantes en Latinoamérica. La mujer vista ambivalentemente, dos caras, ángel y malvada. Teatro, melodramas de amor, tragedia. Aquí está muy presente el amor, aquí también, pero el amor en la narrativa es un amor que no se lleva a cabo, un amor frustrado, generalmente por la muerte, similar al teatro. Y en el ensayístico, pues,
En el ensayístico son los ideales, la reflexión acerca de los acontecimientos políticos, se dan las premisas políticas, las cartas, los discursos culturales y económicos. Géneros literarios. Tenemos 3, narrativo, lírico y dramático. En el narrativo tenemos la novela, Amor y Muerte. Aquí viene una de las novelas más importantes, que es María, del gran escritor Jorge Isaacs, que relata la desdicha, la historia de amor frustrado entre 2 personajes, aunque yo más adelante se los voy a explicar. 2 adolescentes, Efraín y María, eran primos y de alguna manera confluyen muchas características del movimiento romántico acá en María. Las costumbres, la parte política, la figura de la mujer, etc. Pero después les explicaré muy bien. Aparte, una clase aparte para María. Lírico, Silva, Oda, Elegía son las 3 clases de poesía que se dieron, y acá lo que yo les decía, rompe la estructura y se da el verso libre, nueva musicalidad, símbolos patrios, la mujer y temas fúnebres. Y en el dramático se da el melodrama, la reflexión acerca de las recientes naciones cambiantes. Y hasta acá, chicos, una contextualización general, resumida, pero desde lo más importante de este movimiento romántico en Colombia. Como siempre en clase, solución de dudas, ampliación de tema, contextualización de esto con fragmentos y prometido una clase apartecita para nuestra María de Jorge Isaacs. Un abrazo para todos, no olviden tomar apuntes y nos vemos ya en un ratico en clase. Chao, chao.